Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a iniciar orando para ir avanzando ya en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos casi terminándola y ha sido un proceso bien bonito, muy edificador, y espero sinceramente que aquellos que aman comprender la Biblia y están dispuestos a dedicarle tiempo, pues esto le haya servido, esta serie le haya servido para gran bendición y formación bíblica. Así que vamos a proceder a orar para iniciar los comentarios a esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos permites y me permites reunirme nuevamente con mis oyentes para poder deleitarnos en la palabra de Dios. Gracias porque ya estamos casi terminando estas cartitas y son muchas cosas que hemos aprendido, que hemos comprendido. Gracias por el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que nos ha acompañado y nos ha iluminado en estas jornadas de formación bíblica. Rogando que te quedes con nosotros, que el Espíritu Santo nos siga iluminando para ir avanzando y terminando esta hermosa carta. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos quedado en el versículo 10 de Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Y esta sería la tercera parte del análisis de este capítulo 3. Recuerden que el capítulo 3 de 2 Timoteo tuve bien a partirlo en 3 pedacitos para poder dedicar mucho tiempo al análisis de este capítulo, que es bastante conocido, pero creo, en mi opinión, poco profundizado. Así que pues sin perder más tiempo vamos a arrancar con la lectura y comentarios a estos versículos que nos restan, esta tercera parte del capítulo 3 de 2 Timoteo. El versículo 10 hace un cambio el apóstol Pablo para dirigirse a Timoteo dándole más consejos. Ustedes ya han estudiado y leído y por supuesto escuchado las transmisiones anteriores donde nos explayamos latamente en la descripción que hace el apóstol Pablo de los hijos del diablo, de su carácter, y que es en definitiva el carácter del enemigo de Dios plasmado en sus discípulos, que al mismo tiempo se disfrazan o aparentan ser hijos de Dios, pero son resueltos, endemoniados al servicio de Satanás. Y una vez que Pablo pues describe esta horrenda descripción del carácter de los hombres peligrosos a los cuales hay que evitar en estos postreros días, Pablo comienza unos tiernos consejos. El versículo 10 dice, estoy en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, pero tú, a Timoteo le escribe, has seguido mi doctrina. Eso de doctrina, ya se los he dicho en otras ocasiones, es enseñanza. Timoteo debía seguir en la línea trazada o en el ejemplo dado o en el testimonio dado por Pablo. No solamente Pablo daba buen testimonio respecto a su ministerio, era un ministerio
ya lo vamos a ver ya más adelante, sufrido, abnegado, resuelto, lleno de convicción y seguridad por la fe, sino que también la enseñanza de Pablo. Pablo enseñaba doctrina. Doctrina es enseñanza, ¿vale? La enseñanza. Y Pablo enseñaba la correcta doctrina. Es decir, su enseñanza era sana. Pablo sabía explicar y desmenuzar didácticamente, pero también directamente, la sana doctrina, la sana enseñanza. Así que Timoteo tenía que seguir esa senda, esa línea, y no ser parte, sino al contrario, alejarse, huir de los falsos maestros, charlatanes, hijos del diablo, que manifestaban la deformidad del carácter de su padre, el diablo. Y sin embargo estarían dentro de la iglesia y engañarían en nombre de Cristo. Ya el Señor Jesús había advertido sobre los falsos maestros. Bueno, lo que está descrito en el capítulo 3 de 2 Timoteo son esos, los falsos maestros. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Notaron que no solamente esto es teórico, sino que también es práctico. Cuando dice acá conducta, está hablando de la forma de vida. Tú que has aprendido no solamente de lo que yo enseño, sino de mi estilo de vida, mi testimonio, mi manera de comportarme. Echa una mirada para atrás, le dice a Timoteo, estoy parafraseando un poquitito para ampliar un poco la idea. Mira hacia atrás, Timoteo, y analiza cuál ha sido mi testimonio. En definitiva, no importa lo que digan, porque habrán difamadores, sino que sé objetivo y echa mano a mi testimonio real. ¿Qué es realmente lo que yo he vivido? Quédate con eso y aprende de eso. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Aquí la palabra propósito es un equivalente a meta, objetivo, ¿vale? Así que, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, y ya voy a explicar ya, porque esto suena como muy abstracto, esto de fe. Sigue la conducta que has visto en mí, la conducta de fe. Y ciertamente Timoteo tenía mucho que aprender de la fe manifestada o evidenciada o vivida de Pablo. Amor, es decir, el principio subyacente en toda acción del apóstol Pablo. Lo que te debe motivar, tu eje motor, tu motivación, tu acicate, tu estímulo, Timoteo, debe ser el amor. ¿Y por qué tienes que tener fundado ese principio? ¿O por qué debemos tener lo que hacemos en nombre de Cristo? Tenemos que hacerlo motivado por el amor. No por el simple obedecimiento o acatamiento de una doctrina conocida, de una enseñanza conocida. No, la acción del creyente tiene valor única y exclusivamente cuando ésta está motivada por el amor, por la misericordia. Si no, no tiene valor. Aunque hagas miles de obras de beneficencia u obra misionera, todo eso quedará anulado en el juicio investigador o el juicio de los vivos cuando esa acción sea pesada en balance y se encuentre que no fue motivada por el amor. No es por temor a la crítica. No hago las cosas por temor al ser humano o al que dirán. Eso está manchado. Toda acción pública o privada debe estar motivada por ese gran principio de la ley, el amor, que es un principio del gobierno de Dios.
¿Ok? Luego dice paciencia. Paciencia dice relación con la perseverancia por la fe, el esperar, ¿no es cierto?, en Dios. Persecuciones. Bueno, Pablo lo que está haciendo es enumerar, noten, así como enumeró características de los hijos del diablo, que se hacen pasar por creyentes, ahora Pablo menciona una serie de características de los hijos de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, pues echa mano al testimonio que te he dado. Y comienza a enumerar algunas cosas. ¿No es cierto? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad es una especie de tolerancia. La longanimidad viene de longa. Longa es largo, ¿no es cierto? Es algo extenso, largo, longa. Longanimidad dice relación con una espera, con un aguante, una especie de paciencia desmedida, una espera en atención al transgresor, al pecador. ¿Te acuerdan ustedes esas citas que dice que el Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia? Bueno, ese tardo para la ira es lo mismo que decir longánime. Longánime quiere decir que Él aguanta, espera, tiene una paciencia incomprensible. Humanamente quizás perderíamos la paciencia en muchas situaciones, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que por obra y gracia, evidentemente, del Espíritu Santo, Él ha desarrollado cierta longanimidad. Es una paciencia que escapa a lo racional. Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Bueno, la persecución es inherente al genuino carácter cristiano. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La experiencia llamada persecución es inherente al carácter cristiano. O sea, una evidencia externa de que el Hijo de Dios está manifestando el carácter de Cristo es que padece persecución. Persecución real, comprobable, pública. Y la persecución es injusta. Es decir, porque no toda persecución es injusta. ¿Vale? No estoy justificando las persecuciones, pero desde el punto de vista espiritual hay persecuciones que son justas y hay persecuciones injustas. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista humano hay persecuciones que están motivadas justamente por situaciones que lo ameritan. Por ejemplo, una persona que comete homicidio, pues padecerá persecución de la ley y de las autoridades, ¿no es cierto? Habrá una acción persecutoria en su contra, porque se busca que pague el daño que ha hecho, ¿no es cierto? Ha provocado un malestar público, ¿no es cierto? Ha cometido una transgresión o un delito de connotación pública que ha impactado a la sociedad y por lo tanto hay una reacción de persecución hacia esa persona. Hay una persecución del delito. Pero cuando la persecución es injusta, es cuando esta es derivada de algo que no se puede probar, algo que no se puede justificar, algo que está basado en algo real, o una acusación falsa, o algo será atribuido y no es verdadero.
Es decir, cuando no existe un motivo real para una persecución, eso es injusto. Entonces, una característica de quienes manifiestan el carácter de Cristo es que en su vida padecen persecución. La persecución no puede ir separada del carácter cristiano. La persecución, la experiencia, porque la persecución es una experiencia vivencial, ¿vale? Es una experiencia de vida que es innata, es obvia, es una experiencia segura que va a experimentar quien manifiesta el carácter de Cristo. Voy a ser más claro todavía. El no padecer persecución por causa de Cristo es evidencia de que no se está manifestando los frutos del Espíritu. ¿Está quedando claro o tengo que repetirlo? Lo voy a repetir de nuevo porque parece trabalengua, ¿no es cierto? Ok. Una evidencia de que el creyente no está evidenciando los frutos del Espíritu es que no padece persecución. Todo creyente, todo, que verdaderamente manifieste los frutos del Espíritu en su vida, padecerá persecución. Es una consecuencia natural de aquel que desarrolla en su carácter la imagen de Dios. Porque manifestar el carácter de Jesús es manifestar la imagen de Dios. Manifestar el carácter de Jesús es restaurar la imagen de Dios que se perdió con la caída en Edén. ¿Se me está entendiendo? Los frutos del Espíritu evidenciados en la vida de un creyente es el proceso de perfección cristiana, santificación y restauración paulatina de la imagen de Dios. Y eso es lo que sucedía con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su desarrollo humano como creyente por la fe, fue desarrollando un carácter cristiano. Es decir, poco a poco comenzó a reflejar a su maestro Jesús. Por eso, Pablo, y no porque Pablo le decía a Timoteo, si aprende de mi testimonio, saca partido o saca ejemplo de mi testimonio personal. Pero no lo dice Pablo en el sentido de que como estoy reflejando a Cristo, pues aprende de mí. No. Sino porque es el único consejo sabio que Pablo le podía dar a Timoteo. Si en algo te he dado buen ejemplo, imítalo, le decía a Timoteo. Por eso que el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre persecución y padecimiento? Yo siempre hago estas preguntas cuando hago mis clases o seminarios, porque me encuentro con creyentes, amigos creyentes, que este capítulo lo han recontraleído y hasta se lo aprenden de memoria. Pero cuando tú le preguntas, ¿y cuál es la diferencia entre persecuciones y padecimientos? Yo creo que hay una leve matiz. Bueno, la persecución dice relación con un acto externo, ajeno a mí y que me afecta. Es una coerción ilegítima, injusta, a veces desmedida y cruel, en contra de un hijo de Dios. Esa es una persecución. Son actos o hechos coercitivos en contra
de un hijo de Dios. Ahora, ¿qué es el padecimiento? Bueno, evidentemente padecimiento viene de padecer. El padecimiento más bien implica a lo que experimenta espiritual, psicoemocionalmente el perseguido. Porque el perseguido, como víctima de la persecución, padece. El padecimiento es la consecuencia de la persecución. Es el dolor, es la angustia, como nunca la vivió antes. Eso es padecer. ¿Vale? Ya involucra una tristeza, una angustia, ¿verdad? Un padecimiento del ser. La persona sufre. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron. Y Pablo emplaza a Timoteo a recordar ciertos incidentes. Y vamos a repasarlo bien rapidito, ¿ya? Bien rapidito. Pablo le hace acordar a Timoteo, acuérdate, ¿te acuerdas cuando me persiguieron en Antioquía? ¿Qué pasó en Antioquía? ¿Se acuerdan? Bueno, no vamos a ir al texto porque tendríamos que leer, imagínense, como más de 30 versículos allá del libro de Hechos. Pero ¿qué sucedió en Antioquía? Pablo llega a Antioquía, a una sinagoga, ¿no es cierto? Si no me equivoco, iba con Bernabé. Y Pablo, pues, le da la oportunidad de dar testimonio en la sinagoga, cuando todavía lo recibían. Y Pablo comienza a hacer un repaso histórico de la legitimidad y del pueblo de Israel como depositario de la verdad. Y resalta su misión de iluminar a las naciones. Y hace un repaso genealógico. Habla de David. Y les recuerda que según los profetas, del linaje de David vendría el Mesías, quien fue crucificado y venció la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, no lo aguantaron mucho y de hecho vamos a ir para allá rapidito porque quiero resaltar algo que justamente hoy día conversaba con una amiga respecto a la motivación, lo que motiva, bíblicamente lo que motiva la persecución. ¿Sabían ustedes qué realmente es lo que motiva la persecución? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué es lo que normalmente motiva la persecución de los hijos de Dios en la Biblia? Y que sigue motivando la persecución hoy en día. Porque la persecución tiene un motivo. Y es el mismo motivo que inspiró la rebelión de Lucifer en los cielos. Vamos rapidito para allá. Resulta que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos 13, versículo 14, Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante. Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante, la versión Reina Valera 1960 titula Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Bueno, no lo vamos a leer completo, si ustedes se dan cuenta, ese capítulo tiene 52 versículos, no lo vamos a leer ahora, pero quiero ir a lo que motivó la persecución en Antioquía. Porque ustedes van a empezar a hacer un paralelo que es igual lo que a lo largo de los siglos ha motivado las persecuciones contra los hijos de Dios. Y hoy no es distinto. Porque acá no solamente hay un elemento externo, físico, técnico, bélico,
en cuanto a la persecución, sino que hay un elemento de carácter. La persecución está motivada por la ira del dragón que despierta la perfección cristiana. Cada vez que se manifiestan hijos de Dios reflejando la imagen de Dios, eso es motivo para que despierte la ira del dragón. Cada vez que se levantan instrumentos genuinos de Dios, eso provoca la reacción airada del dragón. Hechos capítulo 13, versículo 38. Hechos 13:38, vamos a leer un poquito parte del discurso que está dando Pablo y vamos a ver cuál fue la reacción al discurso de Pablo. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, ya terminando el discurso Pablo, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados y que a todo aquello de que por la ley Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y Pablo lo que hace acá es citar. Pablo lo que hace es citar el Antiguo Testamento. Él cita Habacuc 1:5. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Luego Pablo y Bernabé salen de la sinagoga y hay una reacción al discurso. Porque Pablo lo que hace, como les mencioné recién, hace todo un repaso histórico, profético, hasta llevarlos a Jesús para persuadirlos. Interesante que Pablo se vale de la historia para persuadir. Interesante. Eso se llama cultura. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, pongan atención, porque esto se ha repetido a lo largo de la historia y hoy está sucediendo lo mismo. ¿Qué motiva la persecución? Que es manifestación de la ira del dragón contra aquellos que están siendo usados por el Espíritu Santo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Hubo una muy linda reacción por parte de los gentiles, que no tenían la luz de la verdad, pero comenzaron a conocer y la valoraron. Y despedida la congregación, ya a la salida de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Fueron persuadidos. Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé lo instaban a los judíos y prosélitos a que siguieran perseverando en la fe de Jesús. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, es decir, el discurso de Pablo y Bernabé surtió efecto desde el punto de vista espiritual, fue un éxito evangelístico. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, éxito total, para oír la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción del dragón? Bueno, el dragón se vale de instrumentos humanos no regenerados, no nacidos de nuevo. Muy similar a los miserables de 2 Timoteo capítulo 3, a los hombres peligrosos. Es lo mismo. El dragón se vale de aquellos que tienen un carácter deformado, aunque profesen ser religiosos,
pero se vale de ellos para usarlos como instrumentos. Pero viendo los judíos la muchedumbre que fue a escuchar la palabra de Dios, se llenaron de celos. Los celos son un fruto de la carne. Los celos no son un fruto del Espíritu. Los celos, eso de celos, es envidia. Ese celo es envidia por el éxito en el discurso y en el trabajo misionero de Pablo. Los mismos de la misma religión, de la misma denominación a la que pertenecía Pablo, se ponían envidiosos por el éxito de Pablo, porque Pablo acaparaba la atención y se reunió toda la ciudad en pos de la palabra de Dios que hablaba Pablo y Bernabé, algo que los mismos judíos no habían logrado nunca. Con miles de reuniones en la sinagoga no habían logrado llevar a toda la ciudad a escuchar la palabra de Dios, pero resulta que Pablo y Bernabé sí. En vez de estar contentos que eso sucedió, se pusieron envidiosos. ¿Por qué? Porque por más que hablasen en la sinagoga, no habían perfeccionado su carácter. Todavía eran envidiosos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Es decir, los judíos no hacían una labor constructiva, solamente obstaculizaban la obra y el discurso de Pablo. Exactamente lo mismo que sucede hoy y que Pablo advierte en 2 Timoteo, en las 2 cartas a Timoteo. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que eso sucedió en Antioquía. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Y luego Pablo hace referencia a Iconio. ¿Qué pasó en Iconio? Bueno, si queremos saber qué pasó en Iconio, tenemos que irnos a Hechos capítulo 14. Vamos rapidito. Ay, Señor. Hechos capítulo 14. Algo pasó en Iconio. Bueno, vamos rapidito a leerlo, son poquitos versículos. Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Otra vez como escenario, el pueblo de Dios, entre comillas, la iglesia verdadera, donde estaban los maestros. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, con Bernabé, Pablo, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos. Otra vez éxito en su ministerio. Y asimismo, hasta los griegos que estaban ahí escucharon. Y por supuesto, tenían que aparecer ellos. Mas los judíos que no creían, excitaron, es decir, provocaron, y corrompieron, pervirtieron o tergiversaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Cuando Pablo se dio cuenta que otra vez se pusieron envidiosos los judíos y comenzaron a armar triquiñuelas para obstaculizar su labor, Pablo con mayor razón se quedó ahí haciendo un trabajo misionero. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con mucha facilidad, confiados en el Señor por la fe. Por eso que Pablo le aconseja a Timoteo fe, amor. Confiados en el Señor, el cual, el Señor, daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor, a través de Pablo, confirmaba la palabra de Dios e incluso a veces confirmaba la predicación de Pablo con señales y prodigios. Vuelvo a repetir, versículo 3, Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo
confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Bueno, esta experiencia implica varias cosas. Primero, es evidente que Pablo y Bernabé eran morada del Espíritu Santo, pues es el testimonio de Jesús que operaba en ellos como seres humanos. Y a través de ellos, por obra, gracia y misericordia de la operación del Espíritu Santo, pues Dios tenía bien a operar señales y prodigios por medio de Pablo y de Bernabé, pero porque en ellos moraba el Espíritu Santo. Y ellos, en su testimonio personal, evidenciaban los frutos del Espíritu, de la perfección del carácter. Y eso generaba frutos para salvación. Por eso cuando Pablo y Bernabé iban, se agolpaba la gente. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, interesante que siempre el dragón, cuando no puede solamente con sus instrumentos humanos, con carácter pervertido, pues echa mano a las autoridades civiles, seculares. Es decir, va en escala. Cuando no puede frenar a un hijo de Dios por medio de instrumentos de Satanás, seres humanos, hijos del diablo, pues echa mano a otros recursos y de ahí sube de nivel. Y ahí es cuando acuden las autoridades, en conjunto con los hijos del diablo. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que le pasó a Pablo en Iconio. Vuelvo otra vez a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué pasó en Listra? Vamos entonces a Hechos 14, versículo 8 en adelante. Bueno, no lo vamos a leer completo porque son un montón de versículos, pero vamos a leer algunos para dar una idea de qué pasó ahí en Listra. Versículo 14, Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Bernabé con Pablo venían huyendo y se van a meter a Listra? ¿Y qué pasó en Listra? ¿Vale? Bueno, vieron a una persona que estaba lisiada. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Hay una persona lisiada y Pablo, un lisiado de nacimiento, y Pablo lo que hace es fijar sus ojos en él al ver que tenía fe y le dice: ponte en pie. Y los habitantes de Listra, pues como eran paganos, los confundieron con dioses, ¿verdad? Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. ¿Se acuerdan de eso? Y Pablo con Bernabé rasgaron sus vestiduras y dijeron: no, somos personas, somos hombres igual que ustedes. No. Es al Dios creador al que ustedes tienen que adorar. Bueno, yo les voy a explicar algo a modo de cultura. Júpiter, en la cultura greco-romana, ¿por qué le hablo de greco-romana? Greco es Grecia, romana, los romanos, pues, ¿eh? Greco-romano. ¿Por qué le digo greco-romano? Porque
En la antigüedad, cuando estaba, recuerden ustedes que uno de los grandes imperios que logró desarrollar Alejandro Magno fue el imperio griego, ¿no es cierto? Donde logró unir a las polis griegas, a las distintas regiones de Grecia que hasta antes de Alejandro Magno eran ciudades autárquicas, ¿no es cierto? Y Alejandro Magno tuvo el mérito de unir al mundo heleno, al mundo griego, ¿no es cierto?, en una sola nación, digamos. Bueno, no existía el concepto de nación, pero en un solo cuerpo, ¿no es cierto?, de cultura griega, ¿verdad? Logró unificar, ¿no es cierto?, unificar visiones, ¿no es cierto?, y unió a los atenienses y a los espartanos y empezó a unir a todo el mundo. Bueno, pero la historia nos enseña que hubo un proceso de relevo y luego del imperio griego aparece el imperio romano, ¿vale? Y a pesar que el imperio romano tuvo gran influencia cultural y política en aquel entonces, pues todos los historiadores coinciden en que la cultura griega no desapareció. La cultura griega tuvo tan arraigada, ¿no es cierto?, que los mismos romanos tomaron muchas cosas de los griegos. Para empezar, el arte, ¿no es cierto?, la literatura, posturas filosóficas. Por ejemplo, Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, ¿no es cierto?, que les recomiendo que lean las meditaciones de Marco Aurelio, una cosa fantástica, maravillosa, muy bonito. Marco Aurelio y la clase alta, por decirlo de alguna manera, de la sociedad romana, era partidaria, por ejemplo, del estoicismo, ¿no es cierto? Aquella corriente filosófica que fundó Zenón, ¿se acuerdan? En la Estoa, ¿se acuerdan eso? En la Estoa, ¿no es cierto? Usted sabe lo que es una Estoa. En la Estoa, ¿no es cierto?, que se le facilitó a Zenón para que él se reuniese con sus discípulos y él fue desarrollando ese sistema filosófico que más bien es un estilo de vida que él desarrolló, son principios para una vida mejor. Así se describe el estoicismo. Era una filosofía que apuntaba más al buen testimonio práctico. Muchos dicen que tiene mucha similitud con el cristianismo, pero en fin, ese es otro cuento, otra historia. Y resulta que esa corriente filosófica de los estoicos pues fue asumida por el Imperio Romano, sobre todo por las clases altas. Entonces la cultura griega no desapareció hasta el día de hoy, de hecho, ¿verdad? Entonces el Imperio Romano tomó mucho de la cultura griega. Entonces por eso se habla, entonces hubo un cruce. El Imperio Romano, ¿con qué aportó? El Imperio Romano aportó, ¿no es cierto?, con el sistema jurídico, por ejemplo, ¿verdad?, con ciertos avances culturales, estructurales, por ejemplo, ¿verdad? Fue el imperio el que avanzó con el sistema de carreteras, de acueductos, etcétera, etcétera. Bueno, ya me estoy yendo del tema, pero es que para que tengan un baño cultural, para que entiendan por qué pasa esto que está pasando con el testimonio de Pablo. Entonces por eso se habla de greco-romano, ¿vale? Bueno, en la cultura greco-romana, es decir, lo que imperaba en ese entonces, que era la cultura romana y la cultura griega, a Júpiter es el dios, es como el dios creador, ¿no? Es el dios del orden del universo, es como el padre de todos los dioses, Júpiter, ¿eh? Y generalmente a Júpiter se le representa con un rayo, ¿no es cierto? El dios de las leyes de la naturaleza, el dios del orden natural, del cosmos, de la creación, Júpiter. Y resulta que los habitantes de Listra estaban confundiendo a Bernabé con Júpiter.
Y a Pablo lo estaban confundiendo, no confundiendo, pero lo estaban comparando con Mercurio. Qué curioso que a los planetas los bautizaron con el nombre de esos dos dioses, Júpiter y Mercurio. Bueno, Mercurio era hijo de Júpiter, justamente, y era un dios, tanto en el mundo romano como en el mundo griego, era un dios del comercio, era un dios de las transacciones comerciales, ¿verdad? Y era hijo de Júpiter, justamente. Así que imagínense ustedes con quién estaban comparando a Bernabé con Pablo. Así que Pablo inmediatamente le dice, no, justamente lo que nosotros queremos hacer es que ustedes se desliguen de esos dioses y reconozcan al Creador. No, ¿cómo que Júpiter y cómo que Mercurio? A ver, le voy a leer textual aquí lo que dice. Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¡Wow! Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando y diciendo, varones, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas justamente, de estas vanidades, vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Pablo y Bernabé daban gloria a Dios. Pablo y Bernabé predicaban el mensaje de los tres ángeles. Si tú creías que el mensaje de los tres ángeles era un mensaje de los últimos tiempos, no conoces la Biblia. Porque el mensaje de los tres ángeles existe desde Génesis al Apocalipsis. Porque es la justificación por la fe. E incluye el temor a Dios y dándole gloria. Pablo y Bernabé, cuando vieron que le estaban dando gloria a ellos, como si fuesen Júpiter y Mercurio, Pablo les dice, no, varones, ¿qué hacéis? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. ¿No les suena eso Apocalipsis 14? El mar y todo lo que en ellos hay. Mensaje del primer ángel. En las edades pasadas, Él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a seguir leyendo porque estoy en Timoteo, pero ustedes ya conocen la historia. Así que Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, acuérdate de mis persecuciones, de mis padecimientos en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. No me cabe la menor duda que Pablo y Bernabé oraban el famoso Padre Nuestro que tanto se oponen los herejes actuales. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Y qué dice Pablo? Y de todas me ha librado el Señor. Igual que el Padre Nuestro. Líbranos del mal. Amén. Y también
todos los que quieren, ojo, y acá está lo que les decía al principio de la introducción, que la persecución es inherente o es inevitable en un hijo genuino de Dios. Por eso que en estos días finales no van a ser perseguidos los hijos del diablo que se creen del tercer ángel. No van a ser perseguidos los parlanchines de la verdad presente. Porque son eso, parlanchines. Los que van a ser perseguidos son aquellos que manifiestan los frutos del Espíritu y por tanto comienzan, o sin darse cuenta, la imagen de Dios, comienzan en su testimonio personal a restaurar la imagen de Dios. Y eso provoca la envidia, los celos y la ira de los hombres peligrosos, de los que aparentan piedad, pero no han sido transformados por la gracia de Cristo. Igual que los fariseos y los judíos de antaño contra Pablo y Bernabé, porque les da celos su éxito misionero. Así que Pablo aclara este principio. Incluso podríamos decir que los frutos de la vida piadosa es la persecución. La persecución es un resultado inevitable de aquel que está en la senda de la verdad. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Interesante esto de que en Cristo, vivir piadosamente en Cristo. ¿Saben por qué me causa asombro? Porque ¿por qué en Cristo? ¿Por qué la persecución tiene que ser en Cristo? Interesante. ¿Han escuchado ustedes de las persecuciones contra los monjes budistas? ¿Han escuchado ustedes de persecuciones contra los uigures en China? ¿Han ustedes escuchado de las persecuciones étnicas y religiosas en África? ¿Han escuchado ustedes de persecuciones hacia los testigos de Jehová y cómo los matan en algunos países? ¿Han escuchado ustedes de las persecuciones en la Edad Media contra las brujas? Bueno, son persecuciones también. ¿Pero eran en Cristo? ¿Se habían preguntado eso? ¿Saben ustedes que los estoicos, el estoicismo, y de hecho estoy leyendo sobre los estoicos, este libro de Max Pollens, un clásico de la historia, este libro ha sido traducido al español y es uno de los historiadores que más ha profundizado en el pensamiento estoico, en el estoicismo. Bueno, estoy leyendo este libro para entender un poquito más sobre los estoicos y déjame decirle que es una filosofía muy seductora, muy atractiva y que también promueve una vida piadosa, una vida justa, una vida feliz, una vida, una perfección de la persona. Fíjense, muy bonito. Pero la perfección humana a la cual aspira el estoicismo ¿es en Cristo? Esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta? Por eso que Pablo habla acá de que y también todos los que quieren vivir piadosamente, bueno, yo podría vivir piadosamente en el budismo, ¿verdad? ¿No han visto ustedes los seguidores del Lama y que predican el pacifismo y una serie de cosas? Bueno, ellos también han sufrido persecución por China, por la India, y han muerto y los han quemado y los han colgado y la han pasado muy mal los budistas, los lamas, los Krishna. Pero ¿están en Cristo? Son persecuciones paganas solamente. Acá dice que también todos los que quieren vivir piadosamente, bueno, yo puedo tener una vida piadosa en el estoicismo o en el epicureísmo.
Ustedes saben lo que es la doctrina de Epicurio, los epicúreos. Los epicúreos también tienen un sistema de filosofía bastante atractivo, donde ellos también llaman a la perfección del ciudadano, de la persona, vivir de una manera correcta, ¿no es cierto? Solo que el Epicurio considera que para la perfección humana hay que desligarse de la vida en la cívita, en la polis, ¿no es cierto? Y practicar prácticamente el ascetismo y ir en la búsqueda de los placeres como manera de evitar el mal o la desgracia. En fin, bueno, ellos también promueven una vida bastante justa y piadosa, pero ¿están en Cristo? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Acá no se trata de padecer persecución por padecer, tiene que ser en Cristo. Mas los malos hombres, los que describió versículos atrás, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y engañando, engañando y siendo engañados. Pero, otra vez a Timoteo, persiste, es decir, permanece tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, de quién has aprendido, pues puede ser aplicable lo que has aprendido de Cristo, lo que has aprendido del testimonio que te he dado, como Pablo, ¿no es cierto?, y los apóstoles, etc. Y que desde la niñez has sabido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la niñez de Timoteo? Que Timoteo recibió influencia de la religión verdadera por medio de su madre y de su abuela. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hablamos de eso, ¿ah? ¿Ok? Y que de la niña, porque acuérdense que el papá de Timoteo era griego, así que por ahí parece que no recibió mucho la verdad, pero gracias a la mamita y a la abuelita, Timoteo se formó en la verdad. Así que por eso que Pablo le dice, y que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras, evidentemente se está refiriendo a lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer, si caminamos en su luz, sabio para salvación por la fe, otra vez, que es en Cristo, no en Zenón, no en Epicurio, no en el Dalai Lama, no en el Dios de los testigos de Jehová, no, en Cristo. Toda la Escritura. Cuando dice Pablo toda la Escritura, se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento y a lo que iba a ser el Nuevo Testamento, que en ese entonces simplemente eran papiros que estaban dando vuelta por ahí, ¿vale? Pero en este caso, toda la Escritura incluye las cartas de Pablo. En este caso, las cartas que le está escribiendo a Timoteo, inclúyelas en el Antiguo Testamento. Como toda la Escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. La palabra instruir dice relación con disciplina, ¿vale? Corregir quiere decir con rectificar, ¿no es cierto? El maestro bíblico, el profesor bíblico tiene la labor con su enseñanza de corregir lo que esté desviado de la sana doctrina, ¿vale? Ok. Versículo 17 entonces, a fin, o como para obtener como resultado de este proceder de confiar en la sana doctrina expresada
en el Antiguo Testamento y en las cartas, a fin de que el hombre, el ser humano en general, el hombre de Dios sea perfecto. Ese perfecto, sí, tiene que ver con santificación, tiene que ver con perfección cristiana, pero ese perfecto dice relación con completo, íntegro. El hombre de Dios que obtiene sabiduría por vivir la palabra de Dios, como resultado, ¿no es cierto?, se genera un ser completo, íntegro, apto para enseñar, para ser instrumento de Dios. Es completo, ¿vale? Tiene toda la armadura, todos los implementos, tiene todos los accesorios para cumplir bien la labor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Interesante, porque hoy en día hay muchos que se largan a enseñar la Biblia o a predicar y no están enteramente preparados. Es cosa de escuchar los disparates que enseñan para darse cuenta que no están completos, sino que se han largado al campo misionero sin haber sido llamados ni tener las competencias. Enteramente preparado para toda buena obra, todo buen obrar. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Gracias a Dios, hemos terminado el capítulo 3 de 2 de Timoteo, que lo hemos dado en 3 sesiones. Hay 3 partes de este capítulo 3 de 2 de Timoteo. Mañana no voy a transmitir porque debo viajar, hacer un corto viaje por motivos familiares, y yo creo que vamos a estar retomando no sé cuándo, porque luego llega un familiar, tengo que recibirlo, entonces voy a estar un poquito ocupado desde el punto de vista familiar, ya con compromisos familiares. Así que yo les agradezco la paciencia. Repasen, entre a la sección lista de reproducción para que vean todas las series de videos que estoy publicando. Gracias a Dios no me han cortado la electricidad y he podido tener acceso a conectarme. Así que les agradezco mucho. Como también agradezco a aquellos que me apoyan mes a mes, que no se olvidan de este servidor, porque su apoyo es mi salario. ¿Vale? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche que nos has dado la oportunidad nuevamente de escudriñar tu palabra, de poder aprender bíblica y culturalmente, históricamente, tantas cositas que nos van formando como tus hijos. Gracias por aquellos que escucharon y escucharán este mensaje, rogando que sea de edificación espiritual para su vida y también logre por la fe una transformación, así como lo has hecho con muchos de nosotros y también con Bernabé y Pablo. Gracias, y esperamos en tu amor poder reencontrarnos por este medio en algunos días más. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a aquellos que me están apoyando económicamente, gracias a aquellos que me hacen envío de sus donaciones y apoyo para sustentar mi labor y mi ministerio de la enseñanza. Su donación es mi salario. Este es mi trabajo. Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.